el comportamiento ético, dice ética profesional en el cuidado humanizado de la atención. Tendrá que ver la ética con esas acciones que les estoy contando de cercanía a una persona, que cuando uno está enfermo, como su nombre lo indica, enfermo viene de la palabra infirme, que no está firme, que está con algún problema que puede ser agudo o puede ser que para siempre ya se vaya a ir deteriorando. ¿Acaso cuando uno le dicen tienes cáncer, te mueres al día siguiente? No, puedes durar 1 año, 2 años, 5 años. O si les da Alzheimer a algún familiar, ¿acaso al día siguiente se muere? No es así. Hay bastantes enfermedades crónicas que van consumiendo a la persona, que necesitan cercanía de personas que tengan humanidad para atenderlos, ¿sí? Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de enfermedades que van deteriorando a la persona, puede ser VIH-Sida, puede ser Alzheimer mismo, donde va deteriorando su salud mental y no se va a recuperar, ¿no es cierto? Y entonces eso requiere de una persona que, aparte de ser muy humana en su trato, en su atención, tenga una energía, una motivación especial, porque nosotros también nos contagiamos de las situaciones, ¿no es cierto?, tristes, penosas, donde no va a haber recuperación, y también nosotros nos vamos enfermando, ¿cierto? Nos vamos contagiando y nos vamos deprimiendo, y muchas veces de tanto estar, digamos, en ese tipo de interacción, también tenemos que saber que podemos ser presas del estrés laboral, ¿sí? Y el síndrome del agotado, del cansado, que es cuando solo me dedico a ese tipo de pacientes. Tengo que ir rotando, no puedo hacer lo mismo siempre, ¿ya? Toda tu energía, toda tu motivación va variando, se va consumiendo, ¿está bien? Entonces de pronto en mi trabajo me toca hacer eso, pero tengo que saber que tengo que hacer otras actividades también para oxigenar mi organismo y no estarme absorbiendo todas las situaciones negativas de mi alrededor, ¿sí? Si no, ustedes mismos también se enferman, ¿ya? Bueno, entonces he querido traerles al comienzo una revisión del código de ética, ¿ya?, que tenemos todos los peruanos, todos los que trabajamos para el Estado, para instituciones, ¿ya? Solo una mirada para que vean cómo esas conductas que los códigos de ética nos plantean se asocian a un comportamiento humanizado, ¿ya? Y qué importante es que ojalá que todo esto vaya creciendo y que cuando nos toque ser pacientes, nos toque una persona que sepa ser tolerante, paciente, amable, amorosos, ¿no es cierto? Que nos traten con cuidado, que si tienes miedo a algo te traten con paciencia, te expliquen, te escuchen, te acompañen. Todo eso hacen las personas que trabajan con ética y con humanidad. Entonces vamos a darle una mirada, ¿ya?, a estos dos temas para reforzar. De pronto hay cosas que ustedes ya las saben, que ya las han vivido. Sin embargo, vamos a ver cómo quienes trabajan toda la parte, digamos, de capacitación, de docencia, de estimulación de la conducta a favor de una conducta humana, han creado ciertos conceptos importantes, y lo del código de ética pues es una ley que tenemos que cumplir. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, me imagino que tendrán bastante tarea. Me imagino que sí, los felicito por su tarea. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Ya, hasta luego. Bendiciones, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, y entonces, acá está. Vamos a ver. No me hace caso, lo muevo así nomás. Vamos a ver entonces algunas cosas que dicen los pacientes, ¿ya? Ahí está. Vamos a ver algunas opiniones de las personas. Mira, esta señora que se llama Ana Rosa, de 73 años, dice que corran la cortina mientras el médico me examina, me da pena porque estoy sin ropa. ¿Será que los ancianos tienen vergüenza, tienen pudor?
No solo los ancianos, nosotros también, ¿no es cierto? Hasta los niños. ¿Será importante la privacidad, mantener atención sobre situaciones que a veces nos vamos acostumbrando? Yo he visto lugares donde las cortinas las amarran y las envuelven y las suben encima de los fierros, ¿sí? Para pasar, por ejemplo, a bañarlos a todos a la vez, ¿no? No importa que se vean unos a otros, hombres, mujeres, niños. Entonces estamos atentando contra la privacidad. Tiene razón Ana Rosa en decirnos, por favor, tápenme. Y hay muchos pacientes que están con esa preocupación, ¿no es cierto? Otra persona que se llama Luis Antonio, de 55 años, dice que no tenga que levantarme a las 4 de la mañana para lograr una cita y luego me regresen porque no tengo la orden. ¿Cuántas personas mayores que le das los papelitos pero no está acostumbrado, no entiende o no ha leído, entiende mejor las explicaciones más que los papelitos? Aquel que no está familiarizado con un establecimiento de salud o cómo se va a admisión, se va a dejar las muestras, cualquier cosa que le haya tocado hacer, si no está familiarizado, va a necesitar alguien que lo escuche, alguien que lo oriente y no que lo grite, ¿no? Y que se vaya todo apenado sin haber resuelto, ¿no? Y perdiendo su cita, ¿ve? Otro dice, Jorge, de 51 años, que el médico me mire y deje de mirar el computador por un momento. Ahora cada vez más tenemos computadoras en los consultorios y entonces perdemos el contacto visual, porque cuando tienes que escribir dejas de mirar y cuando miras a la persona, ya es algo inherente al ser humano, que cuando alguien lo mira, ya lo miran a los ojos, significa digamos, un significado antropológico de la mirada es reconocer la existencia de alguien, ¿ya? O sea, cuando tú miras a alguien y lo saludas y le escuchas, estás reconociendo su existencia. Pero ¿qué tal si yo me pongo a escribir, hable nomás? No la miro, ¿ya? Entonces la persona siente como que no estamos conectados, no me está entendiendo, peor me atenderá bien, me aplicará algún procedimiento bien si ni siquiera me está mirando, le comienza a dar duda a uno. ¿Ya? Entonces la tecnología moderna será muy interesante, pero también trae situaciones como la pérdida del contacto visual, ¿ya? Siempre que ustedes vean a alguien, sea un niño, un anciano, un joven, mírelo a los ojos y esa persona se va a sentir reconocida, como que existe en el mundo y que nosotros la reconocemos y la valoramos y tenemos interés. Cuando yo no miro a alguien, es probable que esté demostrando mi desinterés. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa dice? Amalia, de 61 años, dice, todo el mundo pasa y no hay quien le haga un favor a uno. Es como si uno no existiera, dice la señora. Es muy probable que todos estén apurados haciendo sus cosas y la pobre persona esté buscando quien le dé alguna escucha, alguna orientación. Vamos viendo entonces cómo hay situaciones comunes que de pronto hemos visto de cerca, ¿ya? Y las vemos pasar. Todo eso significa reconocer a la otra persona como un humano que necesita algo, ¿sí? Esta señora, Amalia, de 61 años, dice, morir con dolor. Mi mamá tiene cáncer, grita de dolor y en ninguna parte se consigue la morfina. Los médicos no dicen nada, solo te dan calmantes que no sirven. Muchas veces, ¿ya? El motivo de que las emergencias estén tan llenas es que las personas se llevan a su casa a su paciente, pero no puede soportar el dolor y grita y no duerme y etcétera, y nadie tolera esa situación para su familia. Por eso los regresan a la emergencia. Y como son personas terminales, que no se van a recuperar, a veces se complican de varios aparatos y sistemas y se quedan perennemente en la emergencia, y también sucede que no los suben a los pisos, y ahí vemos a estas personas maltratadas, porque la emergencia de todas maneras es un lugar incómodo, asignado,
Claro, porque no lo quieren subir porque no tiene solución, pero el dolor, el tratamiento del dolor es un derecho humano. ¿Ya? Cuando ustedes vean que alguien tiene dolor, estamos atentando contra su derecho a no sentir dolor. Y no es que le doy el tratamiento en la mañana cuando paso visita y en la tarde ¿qué? Y en la noche ¿qué? Hay que monitorear el dolor. De repente ustedes han visto algunos lugares donde hay como unas pizarritas en las clínicas o en algunos hospitales también, donde la persona, el paciente, pone qué nivel de dolor tiene. ¿Ya? Recuerda que el dolor puede estar las 24 horas y tenemos que ser responsables y darle lo que corresponda para resolver ese problema y no permitir que ninguna persona esté sufriendo un dolor que es intolerable. Esa es una muerte de a pocos, ¿no es cierto? Una muerte indigna, no tiene por qué sufrir dolor. ¿Está bien? Eso quedó claro. Parte de la humanización es hacer que la persona tenga una supervivencia o lo que le toque de vida digna, que lo ayudemos a desempeñarse por sí mismo. Hay personas que entran al hospital y como nadie les habla, en una semana salen y ya no hablan, y ya no caminan. Esas personas que están a punto de ir envejeciendo, hay enfermedades que les afecta su vitalidad, pero no es posible que no hable porque nadie le ha hablado durante su permanencia. O que caminaba y ahora ya no camina porque no se movió, porque es más fácil que esté estático en una silla o en una cama. Porque cuando camina ya para nosotros es un peligro, hay que estarlo acompañando. Bueno, eso hay que mirarlo diferente, porque el ser humano, sea la suerte que le toque, deberá poderse valer por sí mismo, esa es parte de su dignidad. Deberá poder ir al baño, deberá poder comer, lavarse, peinarse. Eso le tenemos que ayudar, que no pierda esas habilidades. Tú dejas de hacerlo y ya lo pierde. ¿Ya? Hay personas que están en esa fase donde puedes comenzar a perder facultades, ¿ya? Y eso es ya volverse dependiente totalmente y a veces no hay quien lo cuide, ¿no es cierto? Porque todos trabajan, porque todos estudian, así es el mundo de hoy. Y entonces pues hay que preservar todas las habilidades y facultades de las personas. ¿Qué dice Lilia, de 69 años? Dice la soledad. Yo en el hospital siempre me siento sola, me atienden de todas maneras, pero me siento sola. ¿Por qué dice eso? Que no hay comunicación. Una palabra claro, una cosa es que me digas buenos días, buenas tardes, entro y salgo. A ver su herida, a ver, ya, no, pero no he hecho contacto, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿La han visitado? ¿No la han visitado? Esas palabras le hacen a la persona sentirse acompañada, a pesar de que está aislada en un lugar, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van viendo cómo, escuchando al usuario, nosotros vamos entendiendo que tenemos un rol importante en el campo de la humanización. Identificar algunas cosas que de repente la haces, de repente no la hago, pero ahora voy a repensar cómo me voy a conducir con cada persona. ¿Qué dice Pedro, de 70 años? Dice Pedro José, que alguien me diga dónde quedan las consultas. Siempre me pierdo, llego tarde y me regañan. Y sucede porque a veces eres nuevo, no sabes dónde está el sitio, estás esperando donde no es. Y te gritan encima. Ya. Andrea, auxiliar de enfermería como ustedes, ¿qué dice? Lo pensé cuando murió mi mamá en diciembre. Cuando volví a la clínica, nadie me dijo nada. Para nadie era importante lo que me había pasado. Puede ser que nosotros vamos a un lugar a trabajar y tú digas, solo tengo que hacer mi trabajo y me regreso, pero no es cierto, porque nosotros estamos conectados a los otros trabajadores. Estamos formando una red social, ¿ya? Y no puede ser que una red social sea indiferente si es que alguien muere en tu familia y no te digan ni una palabra, ¿no es cierto?
La persona dice que yo no soy importante, mi mamá no era importante, yo no juego un rol importante dentro de este equipo de trabajo. O si alguien se va a casar, o si alguien acaba de lograr un título de otra profesión, o si alguien ha obtenido un premio de algo, ¿acaso no nos alegramos todos? Tendríamos que alegrarnos todos, ¿ya? Aún de los cumpleaños. A veces uno dice, ¿para qué celebramos los cumpleaños? No creas, es importante. La persona dice, ¿quién se acordó de mí? ¿Quién no se acordó de mí? ¿Ah? ¿Soy una persona importante de esta red social? Eso es importante. Muchas veces las redes sociales nos dan soporte a situaciones como, por ejemplo, que me quieren despedir o nos quieren despedir a todos y que tenemos una amenaza. Bueno, pues nos juntamos y nos protegemos. Como por ejemplo en el caso del sindicato. Es una red social de apoyo. ¿Me entienden? Nosotros no somos seres que vivimos solitos. Nosotros somos personas sociales. Y por lo tanto siempre estamos agrupados. ¿Y sabes por qué? Eso también tiene que ver con cómo hemos aparecido en el mundo. ¿Ya? Porque el hombre solito frente a un dinosaurio, el dinosaurio se lo comía. ¿No es cierto? Entonces ellos aprendieron a que juntos, agrupados, podían hacer diferentes estrategias y lo eliminaban. Pero si lo dejas solito, sí es muy probable que tenga fracaso o que se muera. Entonces, una forma de castigar a las personas cuando no ayudaban o no querían trabajar igual que el resto, cuando no ayudan, era dejarlo solito afuera. ¿Ya? Que es algo que hacemos ahora también lo hacemos. ¿Qué es eso que llamamos, entre comillas, hacer hielo a alguien? ¿Ah? Nadie le habla, lo excluyen, casi no lo saludan, no lo invitan a nada. Eso es poner en la congeladora a alguien para que muera. La persona comienza a sufrir posibilidad de sensación de muerte. Figurativamente me refiero, ¿ya? Igualito, cuando uno le deja de hablar a alguien, a un hijo, a un familiar, porque estoy molesta y que etcétera, o estoy demasiado molesta que no puedo ni hablarte, estás excluyendo a la persona y estás sometiéndola a un estrés de supervivencia. ¿Ya? ¿Me entiende la trascendencia? Porque nosotros actuamos de acuerdo a cómo hemos ido evolucionando en el tiempo, en el mundo. Entonces, dejar a alguien solo, excluirlo, es hacerle un daño importante en la comunicación, en la integración, en la inclusión, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, los países que han desarrollado el tema de la humanización como Colombia, ellos ya tienen hasta una ley del Congreso a favor de la humanización de la atención, donde lo primero que han trabajado es la estabilidad laboral de sus personas. ¿Ya? O sea, ¿qué persona puede estar bien cómoda en su trabajo si no sabe si el mes siguiente te van a renovar el contrato? ¿Ah? Si no sabes si te van a despedir o no, ¿quién puede vivir así tranquilo? Entonces, ellos han comenzado trabajando toda la parte contractual, ¿ya? Y también he visto, yo he tenido oportunidad de visitarlos varias veces, exposiciones de cómo manejas las redes sociales, de cómo las personas agrupadas se ayudan unas a otras. Incluso se consuelan cuando tienen algún fracaso, por ejemplo, que se te muera un paciente en sala de operaciones. ¿Qué crees? ¿Que a todos los que han estado en el equipo se sienten bien? Podrás ser trabajador de la salud, pero te duele, te da cólera, te da pena, te da miedo. O sea, tienes toda una serie de emociones que acompañan al fracaso. ¿Ya? Hace poco estuve en una unidad de cuidados intensivos y una niña de unos 7 años estaba siendo tratada y falleció. Toditos se pusieron a llorar. Todos los trabajadores, los médicos, las enfermeras, los técnicos. ¿Por qué? Porque se genera ese fenómeno de empatía, ¿no? ¿Qué tal si fuera mi bebé, que mi niñito o mi sobrino? Entonces uno dice, y le pasa esto y no ha vivido. Me llamó la atención, ¿ah? Que todos se conmovieron.
Pero porque así es, pues, somos seres sensibles, ¿ya? Y tratamos a personas que también son sensibles. Peor aún cuando estás enfermo, tienes la sensibilidad o te sientes más débil, no tienes posibilidad de defenderte, ¿sí? Entonces todo eso implica un manejo humanizado, ¿ya? Andrés, que es un médico residente, ¿qué dice? Para mí, los regaños en público, delante de los pacientes y familiares, lo hacen sentir a uno avergonzado. Es como si el docente quisiera ponerlo a uno en ridículo. Y eso se aplica a todas las personas. No, en este caso es un residente que está hablando, pero puede ser cualquier ser humano que comete un error y lo gritan en público, ¿no es cierto? Entonces lo desautorizas para seguir atendiendo al paciente. Imagínate que le tengas que poner un enema, ¿ah? Y te acaban de gritar así en la puerta, feo. Entonces, ¿con qué cara tú le das órdenes? Porque para hacer un procedimiento delicado, que la persona se siente avergonzada, tú tienes que ejercer cierta influencia para obligarlo a colaborar. Si no, le va a dar vergüenza. Entonces, ¿y usted quién es? Mejor váyase. ¿No es cierto? No quiero. Se puede oponer. ¿Ya? Nosotros tenemos que convencerlo bonito, pero de alguna manera hay que presionarlo para que se deje, ¿cierto? Pero si me acaban de quitar la autoridad porque me han gritado públicamente, ¿ya? Entonces ese es lo peor que podemos hacer. Todo lo que significa corregir algo se hace en privado, no en público. No vamos a decir que te hagas el que no has visto las cosas, ¿no? Hay que corregirlas, pero también de buenas maneras, ¿sí? De buenas maneras. A ver qué dice Lucía, secretaria de 30 años, dice: abusar de uno en el trabajo sin considerar que uno tiene derecho al descanso. Le toca a uno quedarse hasta la noche para entregar algo urgente. Mi jefe tiene todo el día para pedirme algo y solo a las 5 de la tarde, cuando ve que voy a salir, se acuerda de lo urgente. Soy madre de 2 adolescentes y a veces llego a mi casa a las 9 de la noche. Tampoco podemos abusar de la persona que esté a nuestro cargo, ¿ya? Habrán excepciones, pero no como una conducta frecuente de abusar en contra de su horario de trabajo. Incluso hay personas que trabajan en 2 sitios, ¿no? O que estudian, o que tienen que cuidar a sus niños pequeños o a sus padres, en fin, cada uno tiene sus tareas, hay que respetar sus horarios, ¿ya? No ser abusivo. Entonces vamos viendo en los ejemplos que hemos identificado que el tema de la humanización tiene que ver con los pacientes, con sus familiares, pero también tiene que ver con los trabajadores, ¿ya? Tiene que ver con nosotros también. Sea el cargo o el rol que te toque hacer, igual necesitamos trato adecuado, necesitamos comunicación adecuada, completa, eficiente, con un trato adecuado, con el respeto que toda persona se merece, ¿sí? Entonces, eso es lo que la humanización plantea, y vamos a darle una mirada rápida. Les he traído un extracto para que recuerden que hay un código de ética del funcionario público, y funcionario público se llama todo el que trabaja para el Estado, ¿ya? No porque tenga un cargo de gerente, ni mucho menos, ¿ya? La tarea que hagamos, ¿ya? Es una tarea que está respaldada por la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, incluyendo las empresas públicas. Y su ámbito de aplicación de esta ley es todo el Estado peruano, ¿ya? Y entonces, en el artículo 2 dice: la función pública es toda actividad temporal o permanente, ¿ya? Remunerada o con honorarios, realizada por una persona o al servicio de las entidades de la administración pública, o sea, somos todos nosotros, ¿ya? Luego, el artículo 3, en los fines de la función pública, dice que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos, porque todos de alguna manera contamos con recursos para poder atender al paciente.
desde un espacio físico, unas bancas, a veces un televisor, a veces personal que trabaja con nosotros en la higiene, en la limpieza, todos esos son recursos. Estoy imaginando una emergencia, por ejemplo. ¿Ah? Ahora, como ya estoy un poco más viejita, ¿ya? Me toca ir a los hospitales, me toca ir a la emergencia, y ahí yo no digo que soy médico y veo qué se hace. Y a veces, por ejemplo, en la última vez que he ido, la persona más humana, adivinen quién era, el vigilante. El vigilante revisaba a todos los pacientes que estaban con su endovenoso, ¿ah? Y a los que llegaban, a los que salían, él veía si ya se le había acabado el suero, si le dolía, si no le... Entonces yo decía, este mundo al revés. Lo que pasa es que en forma natural es una persona con más nivel de humanización que el resto. El resto un poco más te trataba, pero así, ni preguntes. Diga nomás lo mínimo y ya váyase, ¿no? Más o menos así. Entonces yo me quedaba admirada de ver la desesperación del pobre vigilante cuando llegó una señora que se había caído, una anciana, que estaba en silla de ruedas y aparentemente se había caído de cara, toda su carita morada. Otro señor que se quejaba, otro que llegó retorciéndose, el pobre que se moviera el vigilante, ¿ya? ¿Qué me quiere decir eso? Que esa persona tiene un buen nivel de empatía. Se pone en el lugar del otro, se conmueve y toma acciones para resolver, ayudar a que la persona solucione su problema, ¿no es cierto? Otros pasan, entran, salen, las personas retorciéndose igualito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esas personas? De repente, cuando eligieron estudiar algo de la salud, les gustaba, y con el tiempo, ¿qué pasó? Pero ¿habrá excusa para no conmoverse con alguien? Que tú escuchas nomás, mira, de una mirada nomás tú ya sabes quién está más grave. Hasta a veces puede ser que llegas así de una forma, te sientas, hablas y te vas empeorando. Hay personas que se mueren esperando, ¿ya? Si nadie las mira, podría ser que el colmo, ¿no? En una emergencia te pase algo así. Entonces, llega el turno, el cambio, y viene otro vigilante diferente. El pobrecito, yo me daba cuenta que le daba miedo estar en la emergencia. Entraba un paciente, un poquito más se espantaba, ¿no? Y se asusta. ¿Y qué hace cuando se asusta? Grita. Y nos gritaba a todos como el ejército, o como soldados, para acá, para allá, por acá. Pero es que estaba estresado. Otra forma de personalidad y de afrontamiento de las diferentes situaciones. ¿Qué significa? Que no todas las personas tienen habilidad o su personalidad le ayuda para trabajar en el campo de la salud. ¿Cuántos de ustedes han visto fallecer a alguien o lo han acompañado a su muerte? ¿Les ha tocado? A ver, levanten la mano. ¿Ya? Les aseguro que a ustedes eso les va a tocar más que a nadie, porque ustedes están más cerca a la persona, ¿ya? Y yo felicito en las personas que han podido resolver esa situación. Es una situación dura, difícil, dolorosa, ¿sí? Pero muy normal, muy natural en todas las personas, ¿sí? Pero no hemos aprendido, nadie nos ha enseñado qué hago con la persona que ya está en sus últimas horas, qué hago con la familia, que se ponen a llorar o que se ponen violentos. Pueden haber muchas reacciones, ¿sí? Y entonces en todos esos momentos ayuda mucho tener un aspecto humano desarrollado. Porque si pongo al vigilante que le daba miedo y que comienza a gritar, va a gritar más. Mejor pongo al otro vigilante. No lloraba. Más bien se ponía más inteligente y veía qué hacer, pero con un trato amable. ¿Ya? Esa persona más valiosa para mí que muchos de los demás que me atendieron. Que sean cada uno de ustedes identificados así. Dice, cuando me fui del hospital me acuerdo mucho de tal o tal o tal persona que realmente fue amable y me entendió y me dio respaldo. ¿Ya? De eso se trata. Bueno, entonces ya vimos al servidor público para que sepan que todos estamos,
Para eso se lo enseño. Vamos a ver los principios muy rápidamente. Ya, por ejemplo, el respeto. ¿Ve? Pensaba encontrar el respeto en código de ética, pues ahí está. Dice, adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases de la toma de decisiones se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. ¿Saben que hay una ley que tiene que ver con los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud? Sí saben. Ya, esa ley tiene su reglamento, ya, y está vigente hace más o menos 4 años. ¿Ya? Entonces hay ahí normas o leyes que defienden la forma como tratamos a las personas. Cuando nos toque ser pacientes, igualito. Tenemos, por ejemplo, un libro de reclamaciones donde escribir cuando alguien me ha hecho alguna transgresión, algún maltrato, o de pronto me han recetado 1000 cosas y no me dieron nada, ¿no? Como sucede en muchos lugares y te dicen, anda, cómprate, ¿sí? Bueno, entonces hay, y eso, digamos, está cada vez más desarrollado el campo de la defensa de los derechos de las personas, ¿ya? De los pacientes. Probidad, es decir, trabajar con rectitud, honradez, honestidad, procurando satisfacer, ¿no es cierto?, el interés general, desechando todo provecho. Yo he visto algunas situaciones como auditora que soy, ¿ya?, donde, por ejemplo, hago evaluación de cómo se usan determinados medicamentos como el oxígeno. El oxígeno es uno de los medicamentos más costosos de todo lo que usamos, pero he encontrado lugares donde se secan las manos con oxígeno. No sé si ustedes han visto. ¿Ah? Bueno, de repente ya son más jóvenes, hay mejor control, pero en algunos lugares he encontrado que con oxígeno, o sea, usan el oxígeno para todo como si fuera no un medicamento costoso, en fin. ¿Ya? O, por ejemplo, se van al baño y agarran un montón de gasas y con eso lo usan de papel higiénico. ¿Ya? O, bueno, yo puedo usar los materiales, los insumos que tengo en mi delante para lo que es correcto, que es para la curación de alguien, ¿ah? O lo puedo usar para distintos fines. Cuando estoy usando para algo diferente, estaría yo haciendo un trabajo deshonesto, porque sé que esto es para tal cosa, sé que esto es para la otra y la puedo mal utilizar. Por ejemplo, si uso el refrigerador de las vacunas para guardar mi lonchera, o mi Coca-Cola o mi heladito, si soy en verano, ¿ah? Puede ser una cosa que uno puede decir, ay, pero no es tan malo, ¿no? Pero ya estoy desviándome un poquito. Y el que se desvía un poquito, se desvía otro poquito y otro poquito, hasta que se desvía totalmente. ¿Ya? Entonces, mejor ser disciplinado en todas las normas que conocemos y nos apegamos. Entonces, estoy haciendo un uso adecuado del recurso para el que está disponible, digamos, esas tareas. ¿Ya? Por ejemplo, deben haber visto gente que usa las ambulancias para irse a tomar desayunito al frente. Una vez salió en el noticiero que estaban todo un grupo de personas tomando su desayuno con la ambulancia al costado. Eso también, que puede ser, ay, nos vamos al frente un ratito. No, así comienza a desviarse y a ver mal uso de los recursos del establecimiento. O personas que se llevan a su consultorio, ya pues los equipos, los materiales, ¿no? Y que a veces vemos, ¿no? Y que nos quedamos callados. Estoy siendo cómplice por si acaso. Si yo permito que alguien se lleve las cosas de la institución a otro lugar para su trabajo privado y no digo nada, haz de cuenta que no veo, ¿ya? Yo estoy siendo cómplice y estoy avalando su conducta. Habrán formas, ¿ya? Pero hay que comunicar a quien corresponde, ¿ya? Habíamos visto probidad, habíamos visto eficiencia también, obtener, como por ejemplo dice ahí, obtener una capacitación sólida y permanente me va a hacer eficiente, ¿sí? Después, idoneidad, aptitud técnica, legal y moral, propender a una formación nuevamente sólida para poder responder a las necesidades, a lo que mi paciente necesita. Veracidad, es decir, autenticidad
ya en las relaciones con todos los miembros de la institución. La vez pasada estuve en Moquegua. Trabajé con más o menos, ¿qué serían? Unas 200 personas. Y estábamos haciendo un ejercicio para ver los famosos eventos adversos que vamos a ver a continuación, que son los errores en la atención, ¿ya? Y un equipo, todos salían a presentar sus ejemplos, ¿ya? Y entonces un equipo presentó un ejemplo que me llamó la atención. Tenía médico, enfermera, técnico, tenía también obstetriz, nutricionista. Eran equipos así multidisciplinarios. Dicho sea de paso, los moqueguanos tienen un hospital nuevecito, enorme, ¿ya? Y los estábamos entrenando para ver cómo iban a trabajar en el hospital nuevo. Bueno, entonces, ¿su ejemplo en qué consistió? Decían, nosotros, en la emergencia, hay un médico que es bien renegón, bien agresivo, ¿ya? Y entonces, a todos casi nos ha gritado. Entonces, todos se la tenían guardada, ¿no? Y decía, pero vino un paciente y el médico por apurado, sabe Dios, distraído, le recetó que le pongan una penicilina, una megacilina, no la penicilina, sino una forma de megacilina que es para uso intramuscular, ¿ya? Para inyección, pero en el glúteo. Y la había recetado para ponerla endovenosa. Cuando esa megacilina la pones endovenosa, ¿ya? Le da un shock al paciente, ¿ya? Y entonces ellas se dieron cuenta que el médico se había equivocado en la receta. Y ya estaban preparando pues todo para poner al paciente y seguir lo que la receta decía. A pesar de que se dieron cuenta, ¿qué es lo que querían? Decían, no, nosotros queríamos que el doctor se equivoque. Y le pusimos al paciente. Y el paciente se cayó. O sea, eso ya es llegar a mucho, ¿no es cierto? Porque si nos damos cuenta de algo, ¿cuál hubiera sido la conducta adecuada? Y te gritas, ya sabes que es un gritón. Te va a decir, ¿qué cosa? ¿Usted quién es para decirme, ha estudiado medicina como yo? Te va a decir eso. Y entonces te expones a que te vaya a gritar o te vaya a ofender. Pero frente a lo que le iba a pasar al paciente, ¿no es cierto? Se podía morir. Imagínate que no lo reanimen. Y entonces, ¿qué pasa? Si ese paciente establece una demanda, ¿acaso solo el médico va a ir? No, todo el equipo, porque todo el equipo, aunque no le corresponde saber cuál es la vía de administración, ¿ya? De todas maneras, cuando se haga la investigación se va a dar cuenta que las personas sabían lo que estaba pasando. No es que fue una sorpresa, nadie se dio cuenta. Ha sido prácticamente premeditado por un equipo de personas para que el médico se equivoque, pero ¿quién sufrió las consecuencias? El paciente. ¿Qué culpa tiene? Pobrecito. ¿No es cierto? Se ha podido morir. Hemos podido ser cualquiera de nosotros o un familiar de nosotros, ¿ya? Es bien fácil que se equivoquen las personas. Cuando estás apurado, tienes mucha gente, etcétera, etcétera. Pero para eso somos equipo. Para que el que se dé cuenta de algo que no está bien, avisa. Ya, me pondré una barrera para que no me pegue, ¿no? Pero peor es que el paciente, ¿ya? Vaya, a veces tenemos miedo, nos damos cuenta de cosas. Pero hay que hablar con todo respeto, esto sucede así y así, ¿ya? O a mi inmediato superior, si es que no le quiero decir al mismo médico. Ya bueno, pero me sorprendió ese ejemplo, Dios mío. Qué horror, ¿no? Ojalá que no nos pase. Bueno, veracidad entonces en las relaciones de todo el equipo de trabajo es importante, ¿ya? Lealtad y obediencia. Mira, fidelidad, solidaridad hacia todos los miembros. ¿Sabes que nosotros, si se han dado cuenta, nosotros no trabajamos como personas individuales nunca? Todo trabajamos en equipos de personas, de diferentes profesiones, de diferentes niveles de entrenamiento, pero somos el equipo programado para la guardia, por ejemplo. Y hay de todo, o somos el equipo programado para la cirugía, o somos el equipo para las vacunas, o somos el equipo para lo que sea, para lo que te imagines. Casi nunca hay una sola persona. Somos equipos de personas,
equipos, ¿ya? Por lo tanto, entre nosotros tenemos que saber entender las instrucciones y tenemos que saber comunicar cuando no entiendo o comunicar cuando encuentro algún error, como el que acabamos de dar en el ejemplo, ¿ya? Entonces, los niveles de respeto y comunicación son vitales, pero en equipo. Puede ser, y de hecho, yo me imagino que a veces a ustedes les mandan a hacer cosas que no corresponden a la función, ¿no? Le dice, anda por aquí, todo, me compras un sándwich y una Inca Kola, ¿no es cierto? Yo he visto, pues, ¿ya? Y por aquí, por allá, y vas y me pagas al banco y vienes, ¿no? Y que por acá, que por allá, o sea, a veces hay cosas que no nos corresponden y que hay que saberlas abordar, porque puede ser una situación excepcional y otra cosa es que sea todos los días, ¿no es cierto? Y que todos los días nosotros nos sentimos ofendidos cuando nos mandan a hacer cosas, para lo cual yo no he sido contratado para esa función, ¿no? Es muy diferente algo excepcional que algo frecuente. ¿Qué se están convidando por ahí? ¿Ah? Ahí estoy mirando que se están convidando algo rico y al resto nada. ¿Ah? Bueno, entonces la lealtad y la obediencia, ¿ya? Es importante cuando somos equipos de personas. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. A veces cuando algo falla, todo el equipo va, le guste o no le guste, todo el equipo es evaluado. Justicia y equidad y lealtad al Estado de Derecho, ¿no es cierto? Darle lo que le corresponde a cada persona. No que esta persona es quechua hablante, viene con sus polleras, no se ha bañado y le voy a atender el parto. Entonces la trato duro. Muchas veces por eso la persona no va a dar a luz a los hospitales. Porque, claro, porque los gritan, los resondran. Has venido, ni te has bañado, los pies sucios, me ensucias las sábanas, todo. Entonces todo es una serie de agresiones. Mejor me voy a mi casa o mejor ni me acerco, porque las personas son agresivas. Y a veces pues el parto domiciliario en algunos lugares prevalece, pero porque los hemos maltratado. Entonces hay que tratar a todos correctamente, sea como venga vestido, sea como esté su credo, su religión, su política, su economía. No hay que diferenciar. A eso se refiere este trato 7 con justicia y equidad, ¿ya? Igualito como lo trataras en la mejor clínica lujosa, igualito ese mismo trato, esa amabilidad, ese comportamiento técnico, tengo que tenerlo en el lugar que me toque y con el usuario que lo necesite. A eso se refiere, ¿ya? Lealtad al Estado de Derecho, también tenemos que tener, como se dice, lealtad a la Constitución, al Estado. Hemos visto y todos los días vemos cantidad de ejemplos donde el Estado, ¿no es cierto?, no les interesa nada. A muchos presidentes, a muchos corruptos, no les interesa en absoluto, ¿no? Lo estamos viendo y lo vemos cada minuto en los noticieros. Gente que ya perdió la lealtad a su país, ¿no es cierto? Es grave eso, es grave. Bueno, deberes. Ya hemos visto entonces todo lo que corresponde a la descripción de los derechos, ya en cuanto al tema de el código de ética, y vamos a ver los deberes. Neutralidad, primer deber, dice absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de las funciones, ¿ya? Entonces nada de que tú eres mi compañero del sindicato, mi compañero del partido político, te voy a tener algunas preferencias, esas cosas tal vez fuera de la institución, pero dentro todos son iguales y a todos les damos el soporte que corresponde. Transparencia, ¿ya? El servidor público debe brindar, facilitar información fiel, completa y oportuna. ¿Sabes dónde yo me doy cuenta de estas cosas? Cuando hay litigio, cuando me toca hacer las auditorías. Ahí encuentro que las personas a veces se acusan para salvar su pellejo, como dicen, y a veces no dicen las cosas que son reales. ¿Está bien? Pero el que investiga encuentra, ¿ya? Casi siempre los aspectos que implican
una mentira, al final es descubierta, ¿no? Y al final se señala a la persona que no es correcta y que no habla con la verdad, ¿sí? ¿Habían visto ustedes una vez un ejemplo en Chiclayo? Salió también en la televisión, que decían que un recién nacido le había mordido una rata, ¿no? No sé si se acuerdan, en Chiclayo. ¿Y qué era? Que se había caído de la incubadora, se había caído de cabeza. La incubadora no había estado bien colocada y como se golpeó, inventaron un cuento de que había venido una rata y lo había mordido. ¿Ya? Un invento también más traído de los cabellos, pero al final se investigó. Siempre las cosas se saben. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay 1000 ojos, sea la hora que sea. Siempre hay 1000 ojos. Hay alguien que está limpiando, hay alguien que está vigilando, hay otro paciente que está al frente. ¿Vieron ese caso de la paciente que se cayó de la cama y se murió? Hace poco. Esa fue una que se le salió la rueda. Ya, que la filmaron y todo, que estaba filmada porque hay aparatos, hay cámaras. Yo les digo, hay 1000 ojos en todos los lugares. ¿Ya? Hay 1000 ojos en todos los lugares hay cámaras, hay cosas. Es mejor siempre hablar con la verdad. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. ¿Ya? Bueno, en este caso esa señora se cayó y ¿sabes quién le tomó la foto? La paciente que estaba al frente, con su teléfono. Porque la persona que le tocó cuidar esa parte no había ni escrito nada ni dicho nada, como que mágicamente había aparecido en el suelo, ¿no? Se había caído. Si se cae, ¿es responsabilidad de quién? De nosotros, ¿ya? Igualito, si está alguien sentado en la emergencia porque le has mandado un examen y tiene que esperar un rato y se escapa, se sale por la puerta, ¿de quién es responsabilidad ese paciente? De nosotros. De repente sale a la calle, lo atropellan en la puerta, cuando examinen de dónde procede la persona, etcétera, y revisen la historia, vas a ver que estaba en tu emergencia y lo has tenido que custodiar. A veces hay personas que no están bien de la cabeza, que no están orientadas y se salen, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con los pacientes que se salen. En todos los lugares actualmente hay cámaras, así que de nada sirve inventar situaciones. Es mejor actuar con la verdad y mucho mejor es prevenir, ¿no es cierto? Si yo ya sé que esta persona está desorientada, la voy a poner más cerca, la voy a mirar más de cerca, ¿no es cierto? Porque desde que tú la entrevistas ya te das cuenta que no está orientada. Entonces es una persona de riesgo. No solo se puede escapar, sino también se puede caer, se puede perder. ¿Y qué tal si por ahí la violan o la atropella un carro, etcétera, etcétera, etcétera? Sigue siendo nuestra responsabilidad, ¿ya? Entonces, mucha transparencia en lo que hablamos, la verdad ante todo, discreción también, ¿no es cierto? Guardar reserva. A veces nos damos cuenta que alguien tiene un diagnóstico delicado, peligroso, o que a veces le da vergüenza. Puede ser una persona con tuberculosis, puede ser una persona con SIDA, puede ser una persona que le acaban de decir que tiene cáncer y no quiere que los demás sepan. Hay que guardar la confidencialidad de la información que nos enteramos a través de nuestro trabajo. Esa información corresponde ¿a quién? Al paciente. Yo no tengo por qué estar pregonando ni diciendo lo que me voy enterando, ¿ya? Ese es un deber de ética, no decir las cosas que sabemos. O a veces vas y viene ¿no? Está el paciente hospitalizado ya mayor y viene una señora que dice que su esposa, viene otra que dice que es su esposa número 2, la esposa número 3, la 4, se pelean entre los hijos, están viendo que muera para de una vez repartirse la herencia. Todo eso nos toca ver, pero no puedo estar pregonando. No es motivo de chisme, ¿no es cierto? Es motivo de más bien estar alerta para saber cómo actuar frente a qué corresponde, qué no corresponde. Tengo que saberlo. Si no lo sé, lo pregunto.
¿ya? Pero no puedo estar, por ejemplo, enterándome de situaciones dolorosas, ¿sí? Y a veces las vemos, pues, porque son hechos humanos, ¿no? Bueno, entonces, también ejercicio adecuado del cargo, ¿ya? No ejercer coacción, no presionar, no acosar a las personas, a nuestros propios compañeros de trabajo, cuando de pronto nos toca ascender en los cargos y a veces hay personas abusivas que se transforman, ¿no es cierto? Dios nos libre, Dios nos libre de trabajar con personas de ese tipo. Uso adecuado de los bienes del Estado también es otro deber, ya vimos algunos ejemplos, ¿ya? Todo lo que es de la institución es de la institución, no es de nosotros, no es para nuestro uso, ¿ya? Responsabilidad, desarrollar las funciones de acuerdo a tu manual de organización y funciones, qué cosa tienes asignada como tarea, tienes que cumplirla. ¿Sabes qué me dicen algunas personas? Que están cuando salen de guardia y entra otro equipo, que lo haga el otro. Tengo que escribir, no lo hago y que lo haga el otro. Y todo se lo pasan al que sigue, ¿no? Entonces, eso es un maltrato a mi compañero de trabajo. O sea, hay cosas que me toca hacer a mí y que a propósito se demoran para que ese procedimiento medio feo le toque al otro. Igualito que las cirugías, igualito que las cesáreas. ¿No han visto que a veces van corriendo así, ya cuando la mamá está convulsionando o el bebé se está asfixiando? Pero esa mamá llegó hace rato. Hace rato la habían diagnosticado. ¿Qué cosa estaban esperando? Pasárselo al siguiente turno. ¿Ya? Pero eso puede significar ¿qué cosa? Una mamá que se muera, un bebé que se asfixie. Y si sale asfixiado, ¿va a poder ir al colegio? ¿Va a ir a la universidad? ¿Va a ser una persona productiva? No, va a ser una carga para esa pobre mamá. Que de repente incluso también la van a abandonar y se va a quedar solita cuidando a ese niño que tiene discapacidad. ¿Y eso por qué? ¿Por dejarlo para el turno siguiente? ¿Les parece justo? O la apendicitis que llegó y también la dejé para el otro, porque tengo flojera, porque va a ser un caso delicado, me voy a demorar muchas horas. Cuando se necesita, se hace. ¿Está bien? No postergo ni lo dejo para el otro. Esa es una costumbre mala, pésima, que trae consecuencias, ¿ya? Porque la persona se va a sentir agobiada con 1000 cosas, con lo que le tocó desplazado del grupo y con lo que le toca, y entonces, ¿quién sufre las consecuencias? Los pacientes al final, porque no va a entrar a tiempo. Hasta para llevar una orden a sala de operaciones, al anestesiólogo, hasta esas cosas que entre comillas pudieran ser administrativas, sin sentido, no, porque de ahí viene la orden para que pueda acceder. ¿Ya? Y si no está eso, y si no está la sangre, y si no está todo el equipo completo, no va a haber oportunidad en la atención y la persona se va a complicar. Tiene repercusión todo lo que hagamos, ¿ya? Bueno, entonces finalmente prohibiciones éticas, ¿ya? Tener conflicto de interés, es decir, por ejemplo, trabajo en el Estado y trabajo en el sector privado, y entonces me han enseñado unas cosas en el sector público, digamos, en el ministerio, y esta información, ese software, yo lo llevo al otro lado para que me suban el sueldo, para que me estoy como robando información de acá para llevarla al otro lado, ¿ya? Y me hago la buenita, la que colaboro, y entonces estoy haciendo un manejo inadecuado de las cosas que corresponden a un lado y al otro y que pueden ser competencia, ¿ya? Y entonces ahí es donde se genera un conflicto de interés, como que tú trabajas en un lado y en el otro y quieres salir ganadora en ambos lados, ¿ya? Pero con malas artes, por decir. Obtener ventajas indebidas, como por ejemplo, dice, mediante el uso de su cargo, a veces yo puedo tener más horas de capacitación, más horas extras programadas porque mi amigo es el tal, el cual. ¿Se dan cuenta? Esas cosas, ¿los demás las perciben o no? Claro.
Cuando hay injusticia en la distribución de las capacitaciones o de los beneficios, como pueden ser las horas extras, las personas se dan cuenta, ¿ya? Entonces, por más que quieras mantenerlo en secreto, la persona es sensible, se da cuenta y siente sensación de injusticia, ¿ya? Entonces eso va generando un mal clima laboral. Luego, realizar actividades de proselitismo político también están prohibidas, como aquellos que quieren postular a ser regidor, alcalde, congresista, lo que quieras, lo puedes hacer, pero necesitas pedir tu licencia correspondiente, ¿ya? No puedes decir, ahora que estoy en esta reunión grande, voy a aprovechar a decir que estoy postulando por si acaso a la alcaldía y quisiera sus votos. No es así, ¿no es cierto? Para eso se piden las correspondientes licencias. Está prohibido hacer proselitismo, se llama eso, político. Mal uso de la información privilegiada también, como les digo, bueno, hay diferentes cargos en las entidades y a veces pues las personas que tienen más altos cargos se enteran de situaciones que pueden ser provechosas para ellos en forma privada. Eso es el uso del cargo para favorecerse a sí mismo. Ustedes vieron cuando el gerente de operaciones, el contralor de la República, tenía su negocio de autos. ¿Vieron o no vieron en la televisión? Había un contralor, ¿ya?, que había hecho uso de la información que conoce, ¿ya?, del manejo de cómo vienen los autos importados, hizo su empresa y tenía como 100 autos lujosísimos, y con eso hizo su negocio. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Usando la información que su cargo le permite para sacar provecho personal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ese es el uso del cargo para su beneficio personal. Eso está absolutamente mal, ¿ya? Presionar, amenazar, acosar también a veces lo vemos en diferentes niveles, en diferentes formas. Eso también, digamos, es penado, es una prohibición absoluta. Bueno, entonces le hemos dado una mirada panorámica a lo que es el código de ética para recordar un poco el comportamiento que debemos tener, y vamos a mirar el tema de la humanización rápidamente, ¿ya? ¿Qué significa entonces humanizar? Significa ser humano, familiar, afable a alguien o algo. O sea, que me sienta en casa, que me sienta, como decían las personas que leímos al comienzo, que me sienta acompañada, que me sienta informada, que me sienta tratada con respeto, ¿no es cierto? Que me sienta parte de la red social si es que soy un trabajador. Todos los ejemplos que hemos visto, eso significa trabajar con humanización. Entonces, los trabajadores deben poner todo su conocimiento al servicio de los demás, ¿ya? Poner en primer lugar la sensibilidad y la ética en el acto del cuidado. En especial ustedes, como les decía, no hay persona que tenga más cercanía para los momentos más íntimos de alguien que el técnico de enfermería, más que la enfermera, ¿ya? Entonces, los que están cerca y que le dan soporte a una persona necesitada, en especial son ustedes, ¿sí? Entonces, reconozcan esa labor y esa función que es tan importante, y que no todos tenemos la sensibilidad para hacerlo, pero podemos aprender, ¿ya? De repente, como los 2 vigilantes que les conté, a uno le salía natural y no tenía miedo y ayudaba y estaba atento, ¿no? En cambio, hay otras personas que le da miedo lo que hace, ¿ya? Entonces, hasta que se acostumbra y todo, no todos tenemos el mismo perfil para la tarea que nos toca. Entonces, iremos rotando hasta encontrar un área donde nos sentamos cómodos, ¿sí? Por otro lado, el respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos, eso es lo que mueve básicamente, ¿ya?, un trato humano. O sea, la persona tiene derechos. En el Perú tiene una ley que protege los derechos de los usuarios, ¿ya? Y la persona tiene parte psicológica, parte emocional, parte social, parte espiritual, ¿sí o no? ¿O somos solamente el estómago, la vesícula, el cerebro? ¿Ah? No.
Ellos vendrán por el apéndice, por el útero, lo que quieras, que es una parte biológica, pero nosotros somos un elemento mucho más grande que lo biológico. Tenemos elemento psicológico, emocional, social y sobre todo espiritual, ¿ya? Espiritual que implica, digamos, también un abordaje de su parte espiritual. ¿Sabes que esa señora que dice me siento sola? ¿Te acuerdas que una señora decía me siento sola? Es porque no hemos abordado su parte espiritual. De repente tiene su espíritu dolido, apenado, está sola, ¿sí? O tiene una sensación de culpa, algo que no ha hecho. O tiene algún elemento que le está perturbando digamos, su parte psicológica, emocional, ¿ya? O un cargo de conciencia. Todo eso tenemos porque somos seres que tenemos más elementos que lo biológico, ¿ya? Entonces por eso hay que darle una mirada más completa. Y ustedes intuitivamente lo hacen, ¿ya? Porque de pronto muchas de las cosas que les estoy diciendo, eso sí me pasó, eso también me pasó, pero ¿cómo lo hice? Por tu instinto, por tu naturaleza, por tu personalidad y también por tus valores, ¿ya? Tus valores son los que te mueven a conmoverte y hacer algo y no decir no, que lo haga el siguiente turno. Sabes que la persona se va a agravar. Mi valor que me dice, primero es la vida. Me demoraré un poquito más. ¿Qué se va a hacer? Bueno, la comunicación, ¿ya? Es el eje fundamental de las relaciones entre humanos, ¿ya? Cualquier grupo social que te imagines, sea en mi trabajo, sea en la familia, sea en la universidad, sea en la comunidad donde nos miremos, ¿ya? Siempre estamos comunicándonos, ¿cierto? Desde que nacemos nos comunicamos con nuestra mamá, ¿no es cierto? Tengo hambre, tengo frío, tengo miedo, a través del llanto. Pero los llantos no son iguales, ¿o son iguales? Hasta que aprenda, ¿no? Yo soy pediatra. A veces tengo bebés que un mes, o sea, nació 3,5 kilos. Al mes siguiente 5 kilos, al mes siguiente 6,5 kilos. ¿Qué? Pero solo tiene que subir máximo 1 kilo al mes. ¿Por qué está tan gordo? Es que pura leche materna, sí, pero cada vez que prun, leche. Otra vez, no, le digo, todos los llantos. Tiene la mamá que aprender a conocer la comunicación de qué tipo de llanto estoy escuchando. De repente coincidió con que se cayó una olla en la cocina, sonó un montón, entonces el bebé se asusta, pero no significa que quiera comer, ¿ya? Y encima que a la mamá le dan maca, quinoa, cuáquer, todo junto, ¿ya? Entonces la mamá se comienza a engordar y le pasa una leche gruesa totalmente al bebé y me sale un bebé gigante, ¿ya? Entonces por más que digan, no, que leche materna solamente, también me los ponen obesos. No todo llanto es quiero comida, ¿ya? Esa es una primera comunicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer la mamá para darse cuenta? Observarlo, mirarlo. ¿Cuándo es que llora así? ¿Cuándo llora así? Si llora por dolor de oído, por ejemplo, ¿alguna vez han visto? Es uno de los dolores más intensos, es como el dolor de muela. Entonces el bebé no llora tranquilo, a un ritmo, llora pero con una intensidad y no lo para nada y sigue llorando y sigue llorando y sigue llorando, ¿ya? Ese no es el llanto de quiero comida, quiero leche. Tal vez se calme con el pecho, ¿no es cierto? Porque el pecho le sirve un poco para acercarse a su mamá, sentirse protegido, pero si el dolor lo sobrepasa, va a llorar igual, ¿cierto? Ya, entonces, ¿eso qué cosa es? Interpretar la comunicación del bebé, ¿ya? Bueno, entonces, eso es en el bebé, pero cuando va creciendo, ya va expresándose, ¿no es cierto? Nos damos cuenta, incluso del lenguaje que no tiene palabras, ¿no es cierto? Abres la puerta, tocas y debes plata al banco X y abres la puerta y está el cobrador en la puerta, ¿no? ¿Qué cara le ponemos? No hemos hablado nada, he abierto la puerta y Dios santo, viene a perseguirme porque no he pagado.
¿no? Entonces no necesitamos hablar, las caras también hablan, ¿sí? Entonces la cara que le pongas a la persona que vas a atender también habla. A tu mismo compañero de trabajo, la cara que le pongas dirá, quiero contribuir, o no me digas nada, por favor, que ya me quiero ir, o tengo hambre, no me hables de tus cosas. Todo te lo dice, aún sin palabras, tu carita, tu postura, el tono de la voz, hasta la cara que va variando, ¿no es cierto? Y va transmitiendo. Entonces, como dice acá, la comunicación es absolutamente un factor, ¿ya?, que influye en todos los sentidos, hasta con tu paciente que va a morir. ¿Te estarás comunicando? O con el hijo que acaba de regresar, ¿ah?, de viaje, ha venido del aeropuerto como loco, desesperado, viene a ver a su papá o a su mamá. No necesitas ni hablar, porque tú lo vas a ver en su cara, el dolor reflejado, la angustia, el miedo, ¿sí? Entonces los humanos no sabemos entender, ¿no? Pero si es que le presto atención, si no le vas a dar de mamar un montón como esa mamá que les estoy contando. Ay, bueno, entonces la deshumanización, ¿ya? La deshumanización, que es acá lo que les estaba presentando, que es todo lo contrario a la humanización, ¿ya? Dice pobreza comunicativo-afectiva, sobre todo de la comunicación y del afecto. Pobreza que se observa en las relaciones entre personas. Ya yo les estaba contando que en esa visita a la emergencia, los que peor me trataron fueron los dos médicos que estaban, incluso me pasé 2 turnos, el primer turno y el segundo turno, agresivos, jóvenes, ¿ah? Criaturas, ¿qué va a ser de su vida profesional si tratan mal tan jóvenes? No tienen muy buen futuro. Entonces, algunos se despersonalizan, ¿no es cierto? Ya se convierte como computadoras o como teléfonos celulares, ya no tienen sentimientos, o tienen también, hay tendencia a cosificar al paciente. A ver, lleva el estómago, lleva la amígdala a la sala de operaciones. No es una amígdala, es una persona, ¿no es cierto? La vesícula, ¿cómo está? No es así, pues, ¿no es cierto? Y a veces escuchamos. ¿Qué pasó con el resto de la persona? Desapareció. Se quedó solo el órgano afectado. Entonces la cosificación también ya dejó de ser una persona íntegra con muchos aspectos y se transformó solo en lo biológico, ¿ya? Lleva el estómago, el hígado. Bueno, distanciamiento. ¿Qué noto cuando hay este tema de deshumanización? No me quiero vincular afectivamente con el paciente. Estoy frío, indiferente, intolerante, ¿ya? No tengo involucramiento, que es lo que decía la señora que se sentía sola. No se involucran con la persona, de lejitos nomás, señora, ¿ya? Si me quiere decir algo más, no, pum, te cortan. Pero le quiero contar, que peor cuando es abuelito, ¿no? Quiere contarte de su hijo, de esto, de lo que soñó, de lo que vio en televisión. Entonces, los cortan para que no se establezca vínculo y para que la consulta dure 10 minutos, ¿no? También ese es otro tema. Entonces, fíjate cómo en esta imagen, esta persona de un grito trata a la otra persona. Cuando gritas a alguien y le tomas una resonancia magnética para ver su función cerebral, sale igualito que cuando te han tirado un puñete. O sea, cuando tú gritas a tu niñito, cuando gritas a un paciente, es como si le estuvieras pegando físicamente. Ese es el reflejo que tenemos en el cerebro. La interpretación de una voz alta, de una voz agresiva, ¿ya? Esa interpretación cerebral es igualita a la interpretación de un golpe, ¿ya? Entonces esto no es muy lejano de la verdad, ¿ya? Entonces mucho cuidado con los tonos de voz que utilizamos, ¿sí? Cuando alguien grita, ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo lo trato? A ver, ¿cómo haces? La voy a despertar. A ver, cuéntame, ¿alguna vez te ha tocado un paciente que grita agresivo? Ya, ¿cómo se trata a una persona que grita? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Lo primero que tienes que hacer es hablar más bajito que la persona, ¿ya? O sea, incluso con tus hijos.
comienza, no quiero, le hablas bajito para que lo obligues a que te escuche. ¿Ya? ¿Qué tal si yo grito más fuerte que la persona? ¿Esa persona qué va a hacer? Va a gritar un poquito más. Ya. A ver qué te gritaba. Justo ayer llegaba un paciente que se accidentó, tenía una herida, pues no, un cortecito, y gritaba. Yo le digo, shh, no grites, no llores, te vamos a ayudar. No grites, porque si no hay un bebito se va a despertar. Entonces me mira y se tranquiliza, se calma, ¿no? Es una forma de ayudar, porque así los chicos le das confianza y se tranquilizan. Sí. Si lo tienes que suturar, Dios mío. Bueno, y entonces ya sabes que frente a una persona violenta, agresiva, que grita, tienes que tratarlo con delicadeza y hablar más bajo que, ¿ya? Y eso obliga a que, hay alumnos que no reaccionan bien también. Pudiera ser que sea una persona que salió de sus cabales, etcétera, ¿ya? Pero en primer lugar hacemos eso y vamos observando su respuesta, ¿ya? Pero si alguien grita más que el anterior, el otro seguirá gritando y entonces, según la foto anterior, los puñetes saldrán volando de un lado a otro, ¿ya? Porque prácticamente es esa la transmisión de la información, es esa agresión. Bueno, entonces también les hablaba de esto, ¿no es cierto? Vemos en la figura uno que está contestando 2 teléfonos, alguien que se siente extenuado, está sobresaturado, nos puede pasar. Hay algunos trabajos que son así, ¿ya? Que todo es a la vez, que es una avalancha de cosas, entonces la persona se va agotando, ¿ya? A esta persona le puede pasar lo que denominamos estrés laboral, ¿ya? También a veces, dice, la ética del cuidar bajo la continua presión del temor conduce a la práctica de una medicina defensiva, porque de repente ahora la mayoría de los pacientes que van, o que van con su mamá, con su papá, no van sin haber leído sobre el tema, ya revisaron en internet cosas, y si tú no le haces lo que está pensando, ya conocen los medicamentos, los exámenes, o sea, no estamos con personas desinformadas, ¿ya? Entonces estas personas necesitan darles confianza, pero también orientación, porque también no todo lo que lees en internet está bien, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cualquiera de esos pacientes que te dice doctorcito o señorita, gracias, que no sé qué, también pudiera decir, no, yo vi cuando se le cayó y ya te estaba filmando, ¿eh? Casi todos los pacientes ahora te filman, todos los familiares te filman, están ahí al costadito y están con su teléfono, ¿ya? Y después, en cualquier momento podrían usar esa información para atacar al equipo de la salud que lo ha atendido. Entonces, eso genera también que nosotros nos protejamos, ¿no? Entonces, no, señor, el todo le decimos que no. A veces los familiares quieren acompañar al niño o quieren acompañar al anciano, ¿ya? Y a veces les negamos. El caso de una señora que me tocó ver, estaba que le rogaba a la enfermera y al equipo que había entrado a bañar a la señora. Una señora que ya estaba en cuidados intermedios, había salido de UCI y le tocaba que la bañen y la chica le decía, por favor, yo me quedo, ayudo, que no sé qué. No, salga, ¿no? Como que me incomoda, no quiero que veas lo que hago. Más o menos así. Váyase. Total, la señora salió y apenas estaba en la puerta, escuchó un sonido fuerte. Se cayó su mamá. Y se murió al día siguiente porque estaba grave. ¿Qué crees que pensó de que ella quería participar para que no se caiga? Entonces, a veces somos muy cerrados y queremos que esas personas se vayan, ¿ya? Pero más bien eso nos juega en contra, porque ahí sí con todo derecho, ¿no es cierto? Si podía hacer una demanda, la hacía con todas las ganas porque ella insistió en quedarse a ayudar y nosotros la votamos, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando el papá, la mamá ayuden o algún familiar vaya a ayudar, hay que facilitarle las cosas para que contribuyan, pero también con mucho ojito, ¿ya? Hay bastantes cosas que ellos no están acostumbrados, no están entrenados y podrían equivocarse, ¿ya? Un caso un caso bien famoso que salió en la televisión de un niño que
tenía una cirugía, o sea, había tenido una traqueostomía de más pequeño y le quedaba una cicatriz y se le estaba cerrando, entonces necesitaba una cirugía. Y la cirugía consistió en eliminarle los cartílagos de la laringe que se habían malogrado. Le quitaron 2 anillos, ¿ya? Si te quitan 2 anillos y no te reemplazan nada, tu cuello se pone más chiquito. Y si te quitan los anillos, ¿cuánto demorará en que respire solito? ¿Cuánto creen? A ver. ¿Cuánto demorará en que respire, que cicatrice toda esta cirugía y respire solito? Por lo menos 1 mes y medio, ¿ya? Entonces, para que respire le tengo que poner un tubito, ¿ya? Y entonces la mamá insistía, quiero cuidar a mi bebé, quiero acompañarlo. Y total lo acompañó, pero como no conoce, le soltó las manitos para darle un juego electrónico, para que se distraiga. Y se sacó. Ahora reintúbalo otra vez. Si ya está todo operado, es bien difícil reintubarlo. Lo reintubaron, pero después de 50 minutos ya estaba descerebrado, ¿ya? Entonces, en la historia decía, mamá le da un pinball a su niño, ¿no? Entonces, ¿quién le quitó las manos sujetas? La mamá. Pero después la mamá estaba haciendo una demanda enorme cuando ella misma había contribuido. Pero ella no debió estar sola, ¿no es cierto? Porque a veces podemos hacer cosas, ¿no es cierto? Le estoy dando un juguete para que se entretenga, pero no estoy pensando que se puede arrancar la sonda, ¿ya? Ahí hubieron varios culpables, ese caso salió en la televisión, ¿ya? Y la señora quería que lo lleven a Cuba a rehabilitar, pero ya estaba súper descerebrado, ¿ya? Bueno, el asunto es que les cuento estos casos de la vida real para que ustedes se den cuenta que a veces decirle al familiar que no ayude, que no aprenda cómo tratar a su paciente puede ser peligroso, porque después se lo va a llevar a su casa y tiene que atenderlo ahí, tiene que aprender. Pero tampoco le voy a decir aprende, sea autodidacta, ¿no? Tú aprende solito. Tenemos que guiarlo, orientarlo para decirle que se puede, que no se puede, que es peligroso, que no es peligroso, cuándo debe avisar, ¿cierto? Porque puede producir algún daño, ¿no? Como el caso que les estoy contando. Bueno, entonces, dice, es un derecho de la persona a entender para decidir. Tengo que entender lo que me pasa, cómo voy a evolucionar, cómo voy a rehabilitarme, a volver a trabajar. Pero te tienen que explicar. Entonces, nuevamente, la comunicación es fundamental, ¿ya? Y es un derecho de la persona. Entonces, la humanización está relacionada, pues, como les decía, con los valores y principios humanos, ¿ya? De ahí nace esa persona humana. Y en el tema de los derechos de los usuarios que les conté que nosotros como país tenemos la ley 29414, ¿ya? Que es la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, ¿ya? Esa es una ley que digamos, avala los derechos de la persona, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, que tiene derecho a elegir libremente al médico o al establecimiento de salud que quiera. Pero a veces te dicen, no, te toca tal sitio y te toca tal médico y aguántate, ¿no? Y el que te toque, aunque sea un gritón. Después, a recibir la atención de los médicos con libertad para realizar juicios clínicos, a solicitar opinión de otro médico. Yo puedo pedir una segunda opinión cuando tengo duda o tengo miedo y me han dicho que me van a hacer tal técnica quirúrgica. Yo puedo pedir que otro médico también me vea para ver si hay coincidencia o me puede proponer algo diferente, ¿ya? A obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios, también es tu derecho. A conocer el nombre del médico responsable del tratamiento, a recibir información sobre los servicios a los que yo pueda acceder, a recibir información completa de si me van a trasladar a un sitio, a otro, que me pidan autorización, que me comuniquen, no que me lleven de frente a otro piso y no sé nada, y a veces te mandan a un piso que no es de la especialidad, pero porque ahí hay sitio, ¿no? A veces sucede eso. Entonces eso es tu derecho, que te expliquen, ¿ya? Y que te den toda la información necesaria,
a tener acceso al conocimiento preciso oportuno de normas, reglamentos, condiciones administrativas, a recibir información sobre la enfermedad que tú tienes. Es tu derecho que te digan, que te expliquen, que te digan todo lo necesario, ¿ya? A ser informada sobre su derecho a negarse también. Tienes derecho a negarte a que te hagan determinado procedimiento, ¿ya? Incluso continuar el tratamiento, a ser informado sobre la condición experimental, si es que estoy haciendo algún experimento, a conocer en forma veraz, completa y oportuna las características del servicio. Esos son algunos de los aspectos que están contemplados en esta ley que les estoy explicando. Ya voy a terminar. A recibir tratamiento cuya eficacia haya sido probada, a su seguridad personal, a no ser perturbado o puesto en peligro. Puede ser que hayan otros pacientes que son acosadores. Tú no sabes qué pasará de noche, qué pasará cuando no hay gente, ¿ya? Puede haber un evento de violación, puede haber un evento de lo que te puedas imaginar, porque la salud mental de las personas nosotros muchas veces la diagnosticamos tarde, ¿ya? Entonces por eso siempre hay que estar controlando, mirando, que nadie esté atendiendo a un paciente solo, ¿ya? Tiene que estar acompañado con otra persona, sobre todo lo que es de índole ginecológica o sexual, siempre tiene que haber alguien ahí, ¿ya? Autorizar la presencia de quienes no están directamente implicados en la atención. O sea, el paciente tiene derecho a decir quién entra y quién no entra a visitarlo. A veces le abren la puerta y se meten todos, ¿no? Entonces es una avalancha, la persona tiene derecho a decir quién quiere que entre y quién no. A que se respete el proceso de su muerte natural también, ¿ya? A ser escuchada, a recibir respuesta, a recibir tratamiento inmediato y reparación por los daños causados. Si le has hecho algún daño, el paciente tiene derecho a ser resarcido, ¿ya? A ser atendida por profesionales que estén debidamente capacitados. Y dice, en cuanto al consentimiento informado, que es otro derecho que tenemos todos nosotros, en la oportunidad previa a la aplicación de cualquier procedimiento me tienen que explicarme para pedirme mi autorización por escrito. No es que me dan un papel en blanco y solo firmo y pongo mi huella. A veces a ustedes les mandan a hacer eso. Firme acá, ponga su dedo y no me han explicado nada. ¿Y qué es lo que has firmado? Tu consentimiento informado, que es donde te deben de decir qué te van a hacer, qué riesgos hay de lo que le van a hacer, cuál sería su pronóstico, si hubieran complicaciones o no, me tienen que decir antes de que entre a sala, o antes de que me hagan el procedimiento o que me den el medicamento peligroso. Después ya no tiene sentido, ¿ya? Ese es un derecho y que se revisa bastante en las historias clínicas, que esté completamente lleno, ¿ya? Bueno, cuando se trata de por lo tanto, ¿a quién le toca hacer el consentimiento informado? Al médico tratante. No puedo hacer que lo haga otra persona que no le va a explicar a la paciente, ¿ya? Lo que se le va a hacer. Cuando se trata de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica voluntaria, ahí tengo que hacer en especial ese papel. ¿Cuándo no lo hago? Cuando entra de emergencia el paciente, ¿ya? Entra de frente, pero se tiene que escribir en la historia, paciente con emergencia o prioridad 1, prioridad 2, ustedes ya saben eso, ¿ya? Tengo que dejar explícito qué tipo de prioridad estoy señalando, que es una emergencia, y por lo tanto ahí no hago el papelito de consentimiento informado. Muchos juicios se pierden por la falta de este papelito, ¿ya? Así que eso hay que cuidarlo muy bien, ¿ya? Cuando se trata de exploración, tratamiento, o también cuando el paciente vaya a ser visitado por alumnos, ¿ya? Cuando los alumnos están de la universidad, vienen, te van a examinar, antes tienes que pedir autorización para que los alumnos revisen al paciente. Eso es consentimiento informado para la capacitación, ¿ya? Dice, tiene derecho a que su consentimiento conste por escrito cuando sea objeto de experimentación o aplicación de medicamentos. A veces también hay medicamentos nuevos que se están explorando. El paciente tiene que autorizarlo. Yo no lo puedo sorprender porque no sabe nada,